bien, está bien, está bien. Nico. Bueno, compañeros, compañeras, vecinos, no saben, en medio o ya terminando un año difícil, un año complicado, un año, ¿por qué no decirlo?, triste, y triste no solo para nosotros en lo emocional, sino triste para la gran mayoría del pueblo argentino que le prometieron alegría y le sacaron la comida, le sacaron el laburo, le sacaron el salario, le sacaron los derechos, no saben qué reparador. No saben, compañeros, compañeras, no saben en esa situación emocional. Yo soy economista, vengo a hablar de economía, pero hoy en Argentina, además de la cuestión económica, hay además de la recesión, además de la caída de las variables, hay una verdadera, saben que en economía cuando eso pasa se la conoce como depresión. Han logrado generar una depresión que pasa también por otro lado y que se palpa a lo largo y a lo ancho del país. He recorrido el interior, la provincia de Buenos Aires, la capital federal, y lo que uno ve es gente que está triste porque no quería esto y gente que está triste porque lo votó pero no esperaba que Macri fuera a aplicar un programa tan a contramano de lo que había prometido. En ese marco les agradezco porque todos los que están acá deben estar tan sorprendidos como yo que un sábado de noviembre haya miles de personas juntas acá, rodeándome hoy, acompañándonos entre todos, dándonos fuerza, dándonos calor, dándonos esperanza y demostrándonos que no está, pero ni remotamente perdida nuestra causa, que no está, que no lograron por más causas judiciales, por más operaciones en los medios, por más trabajo desde el gobierno, por más discurso desde la Embajada de Estados Unidos, desde los centros financieros, no lograron hacerle bajar los brazos al pueblo argentino. Y no lo van a conseguir. Que sigan persiguiéndonos, que sigan persiguiendo a la compañera Cristina, porque lo que muestran es la desesperación que tienen, porque no dan pie con bola en el gobierno y la única medida que toman es la medida judicial de perseguirnos. Es la única medida que toman. ¿Y saben qué? No saben qué alegría estar acá en Almirante Brown con ustedes hoy, con los compañeros del Frente para la Victoria y ver que todo eso que ellos diseñaron en la política, de crear un sistema político que despreciara, que olvidara, que enterrara estos 12 años de historia argentina como si fuera mala palabra, como si fuera un recuerdo lejano, una fantasía, un error de la historia. Ellos pensaban que a esta altura seguramente no iba a quedar nadie luchando. Entre el miedo por la represión que empezaron a meter, entre la decepción por lo que pasa con la economía, por lo que pasa en nuestra vida, entre las divisiones que sistemáticamente van a tratar de plantar entre aquellos que quieren representar los intereses de nuestro pueblo y que lamentablemente con algunos que nos acompañaban, que nos acompañaron, han sido muy efectivos en los cantos de sirena, le enroscaron la víbora para que no puedan representar a los intereses de los que los votaron. Tienen que acordarse los que están ahí en el Congreso, que representan a esta gente que está acá.
que no están para ellos ni se representan a ellos, que representan a la gente que está acá, que representan a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, de todas las provincias del país. Tienen que darse cuenta, y si no se dan cuenta rápido, vamos a seguir trabajando para que se den cuenta por la única forma que tiene el pueblo de expresarlo, que es a través del repudio y a través de la movilización. No puede ser que abandonen sus convicciones en la puerta del Congreso cuando Néstor Kirchner dejó la vida para no abandonarlas en un lugar mucho más complicado y en una situación mucho más complicada. Imagínense si hubiera sido así de blando en el año 2003 Néstor Kirchner, para rápidamente arreglar con el otro, arreglar con el adversario. Venía para acá, compañeros y compañeras, y ahí por la ruta vi una pintada vieja con aerosol, como hecha no por una organización, no hecha por un grupo preparado, sino hecha espontáneamente, que decía Scioli presidente, y al lado de eso decía Macri o tus derechos. Macri o tus derechos. Miren la sabiduría que hay en el pueblo, que ya planteó un año antes de que esto empiece a ocurrir, desde que esto esté ocurriendo, en un momento donde a cualquiera que lo enfrentaba Macri con lo que realmente venía a ser, con el proyecto y los sectores que representa, con lo que es su propia historia personal y su currículum, cualquiera que se animaba no a acusarlo de nada, porque a Macri no hace falta acusarlo, basta ponerle un espejo para que se vea y se vea ahí lo que representa, y a tanto tiempo donde era imposible romper ese dispositivo que montaron con los medios de comunicación, con también fuerzas internacionales que colaboraban para ocultar lo que venía a ser el señor Macri en la República Argentina. Miren, quiero empezar hablando de eso, pero en ese momento yo creo que en esa frase simple, sencilla, que puede entender todo el mundo y que tiene esa virtud, yo les vengo hoy a hablar de economía, lo voy a tratar de hacer simplemente, pero la verdad que las verdaderas frases que calan hondo, en general no lo decimos nosotros los dirigentes, la dicen las paredes, la dicen las pintadas, la dicen los cantitos, la dicen las consignas, y esta frase era clara y sintetiza lo que después pasó. Era o Macri o tus derechos, y ganó Macri, y esa es la situación que tenemos hoy. Voy a hablar de la economía, pero lo voy a hacer, perdónenme, yo voy a hablar, sé que acá hay todo tipo de vecinos, algunos que nos votaron, otros que están muy convencidos, algunos que son ultrakirchneristas, algunos que están organizados, otros que no lo son. Bueno, hay de todo, y probablemente haya algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires, algunos argentinos que votaron a Macri. Probablemente, ojalá que en esta plaza hoy haya gente que votó a Macri, porque les voy a explicar, ojalá, yo les decía, le voy a hablar específicamente a ellos, porque yo no los considero ni traidores, ni estúpidos, y quiero hablar de eso porque me parece que es central porque esta etapa, nuestra etapa actual, de lo que se trata precisamente es de ir a hablar con esa gente que lo votó a Macri. Entre los que estábamos convencidos, entre los que sabíamos lo que venía a hacer, es hablarnos entre nosotros. No es esta etapa para hablarnos entre nosotros, para estar en todo de acuerdo. Es la etapa donde cualquiera, milite o no milite orgánicamente, tiene que hacer este trabajo, porque ahí se nos va la vida. Tenemos que hacer el trabajo de hablar con todos, incluso los que más odian a Cristina, a mí,
a todos los que formamos parte del proyecto nacional y popular estos 12 años. Hay que hablar con todos, porque es precisamente a través de una campaña tremenda, como no conoce la memoria histórica de nuestro país. Una campaña desde los medios de comunicación, desde todos los canales, desde los diarios, los especialistas, los empresarios, todo estaba conjurado. Todo estaba conjurado, todos conjurados, para que la elección esta la ganara Macri o algún candidato que viniera a hacer lo mismo. Porque también, cuando uno recorre América Latina y lo que está pasando en América Latina, percibe que estos candidatos se llaman Macri, se llaman Capriles, se llaman Aécio Neves, son hechos todos con el mismo molde, representan los mismos intereses. No es Durán Barba que haya inventado la pólvora, es una campaña que viene prefabricada, que viene armada y preparada. Dicen todo lo mismo, sus partidos se llaman iguales, y en esto tiene mucho que ver, sin duda, la política de Estados Unidos. Y yo creo que esa política le ha llevado al gobierno de Obama y al gobierno de Hillary Clinton, incluso a que la repudiara su propio pueblo por el daño que están haciendo a lo largo y a lo ancho del planeta. Yo vengo a hablar de economía y vengo a hablar con aquellos especialmente que no nos votaron a nosotros. Y en ese mismo camino proporcionarles cuáles son para mí, darles a ustedes cuáles son para mí algunos elementos para que puedan hacer este mismo trabajo. Ir a hablar uno por uno, comerse y tratar de pasar por encima, porque esa famosa grieta, esa famosa falta de consenso, de diálogo, no es que sea lo que representa el partido de gobierno de hoy. No lo representa, no es su esencia. Es absolutamente lo contrario. Fíjense, una oposición nuestra, hoy oficialismo, que se pasaba buscando al detalle si respetábamos o no todas las normas de la República, y pocas veces pudieron encontrar puntos de crítica, porque se encontraron con un gobierno que era nacional, popular y democrático. No encontraban nada, y ni bien asume Macri los primeros decretos, viola la Constitución, se limpia lo que se limpian los que no les gusta la Constitución con las páginas de eso, nombra por decreto jueces en la Corte Suprema, pasa por encima al Parlamento, a las leyes. Eso lo representa. Esa grieta no es otra cosa que la propaganda violenta, hostil y mentirosa que nos tiraban encima y que le tiraban encima a Néstor y a Cristina todos los días. Esa es la famosa grieta. Así la armaron, llenaron de odio a sectores de nuestra sociedad. Y eso es una trampa. No está bueno. Nosotros somos el partido del diálogo. ¿Saben por qué somos el partido del diálogo? Porque no tenemos consignas vacías, no tenemos acusaciones falsas, no tenemos para defendernos que inventar eslogan publicitarios. Tenemos la verdad de lo que hicimos, de lo que queremos, de lo que somos, de por quién militamos y para quién trabajamos. No trabajamos para intereses inconfesables, no pedimos instrucciones en la embajada extranjera, no tenemos nuestra guita en Panamá, escondida de hace 20 años. Podemos hablar con cualquiera, no tenemos nada que esconder, y si hay algún vivo en nuestra fuerza política que se mandó una cagada, tendrá que pagar por la cagada que hizo. Pero nosotros no tenemos nada que esconder. Tenemos que romper. El otro día pensaba que ellos hablaban de diálogo, de consenso. ¿Y saben lo que nos trajeron? Nos trajeron el consenso de Washington.
nos trajeron esa ideología neoliberal para ponerla en la Casa Rosada. Y entonces, yo lo que digo es que estas elecciones hay que analizarlas una y otra vez, porque han usado todos esos instrumentos de los medios masivos de comunicación, han usado para ellos, poniendo una fortuna de plata, las redes sociales, todos los instrumentos de comunicación, con un objetivo muy claro durante esa campaña. El objetivo era que en esa campaña no se discutiera el proyecto de país que venían a traer. Ese era el objetivo central, ir a una elección sin discutir lo que querían hacer en la Argentina. Por eso es tan difícil, por lo menos lo fue en los primeros meses, caracterizar y explicar cuál era el programa económico de Macri, cuál era el programa económico que traían, cuál era la orientación, cuáles eran las medidas. Fíjense, es extraordinario lo que lograron. Atravesaron una campaña electoral sin que nadie les dijera de frente, les planteara ningún periodista de esos llamados entonces independientes, hoy oficialistas, hoy encubridores del gobierno de Macri. Esos nunca le preguntaban qué iba a hacer con el dólar, qué iba a hacer con las tarifas, no se lo preguntaban. El dispositivo era ese. Podía transcurrir y hablaba mal de nuestra economía, mal de nuestras medidas, y nunca le preguntaban qué iba a hacer. Fíjense y recuerden, por eso yo digo que hay que prestar atención. Recuerden cuáles eran las consignas, cuál era la plataforma y la campaña con la que ganó Macri. Ganó con algo que uno hoy y en aquel entonces también decía: no puede ser que esto sea lo único que tienen para proponer, vaguedades, generalidades. Y se instaló entonces que esta era una campaña de marketing político. Quiero hablar un poquito sobre el tema este del marketing político. Es casi una contradicción. La política, díganme, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo tiene que ser discusión, contenido, profundidad, verdad, sinceridad, honestidad. ¿Qué es el marketing? El marketing es lo contrario. El marketing es vender un producto poniendo cualquier cosa, haciendo una publicidad que hable de cualquier cosa para atraer a la gente sin explicarle qué es lo que está comprando. Por eso las frases creadas por esas agencias de marketing de la revolución de la alegría. La gente votó una revolución de la alegría. Votó esto de podemos estar mejor. Votó eso, a eso de que lo que está bien va a seguir y lo que está mal va a cambiar. Es decir, consiguieron hacer una campaña electoral donde no se hablaba de lo que iba a hacer Macri si llegaba a ser presidente. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque hoy tenemos que volver una y otra vez a recordarle a los que votaron al señor Macri para que sea presidente, que expliquen ellos sinceramente por qué lo votaron, y le van a decir: queríamos un cambio. Le van a decir: prometía mejorar. Mentían en la campaña, pero en la campaña era difícil porque te decían: estás desprestigiando, estás insultando, estás haciendo una campaña del miedo. La única vez que le preguntaron a Macri qué iba a hacer con la economía tuvo que ser en el debate presidencial, porque no había habido ningún periodista que lo acorralara como hacía con nosotros y nuestros candidatos. ¿Qué van a hacer con esto? Que nada, eran estas frases vacías. Era así, pero tenemos hoy un instrumento, porque la gente que lo votó, tengan certeza, la gran mayoría de la gente que lo votó no lo votó para esto, no quería esto para él ni para su país. Tenemos que poder hablarle a esta gente y explicarle que lo que pasó no es que sea tonto, no es que sea traidor, no es que haya votado él a sabiendas contra sus propios intereses. Lo que pasó es que en Argentina se consumó algo que no está en el Código Penal, pero tendría que estar. Fue una estafa electoral. Mintieron, mintieron y mintieron.
¿Cómo no vamos a poder hablar con los argentinos que no fueron ni tontos ni distraídos, fueron víctimas de una estafa? Los llevaron con todos los medios de comunicación a favor, con todos los llamados especialistas, gobernantes extranjeros, los llevaron a votar algo sin saber qué era o pensando que era otra cosa. Y hoy es fácil demostrar que esto que tenemos no solo es muy distinto a lo que se imaginaron, sino que está muy lejos de ser una revolución de la alegría. Fíjense, no es difícil, tenemos que hacerlo. Yo vengo acá a llamar a cada uno de ustedes a que se tome el trabajo una y otra vez y que no deje que el dispositivo de violencia social que usan ellos para descalificarnos nos impida dialogar con los argentinos y el resto de los vecinos. Tenemos que poder hablar porque tenemos mucho para decir. Rompamos esa barrera que nos pusieron de prejuicio, de mentiras, para poder hablar, dialogar, pensar, porque solamente construyendo una mayoría que incluya también las víctimas de esa estafa, vamos a poder volver a tener un gobierno que beneficie a todos. Compañeros, compañeras, voy a hablar de lo que está pasando con la economía. Voy a hablar de lo que está pasando con la economía, porque yo creo que estamos también presenciando una originalidad en términos de la línea histórica de lo que ha ocurrido en nuestro país. Yo lo digo desde el día 1, cuando gana Macri, que han venido a llevar adelante un programa neoliberal, un programa que en economía llamamos ortodoxo, un programa que en economía lo caracterizamos como un programa de las escuelas económicas de la derecha. Han venido a hacer eso, pero la gran sorpresa que nos llevamos es que no solo están haciendo eso, sino como pocas veces en la historia, lo están haciendo pésimamente mal. Están gobernando para otros, pero están gobernando mal, con ineptitud, con problemas entre ellos, que se podían imaginar, pero no en esta dimensión. Vinieron a aplicar un plan, pero lo están aplicando mal, incluso lo que vinieron a hacer. Y quiero contarles eso, porque me parece que está a la vista, pero que no es tan claro cómo se fue desarrollando. La primera medida económica que plantea el gobierno de Macri fue la devaluación. Una devaluación que venían buscando, una devaluación que querían forzar, que querían provocar en 2011, de nuevo en 2013, a principios de 2014, que hubo una enorme corrida cambiaria, que la paramos. Yo ya estaba en ese momento en el ministerio y la paramos como se para una corrida cambiaria. Las corridas cambiarias, sépanlo, en la historia argentina han volteado gobiernos. Ha sido eso, el famoso golpe económico que le propinaron al gobierno de Alfonsín, primer gobierno democrático. Una fuerte corrida cambiaria, le niegan los dólares, lo guardan, fuerzan una devaluación. Y yo respeto la tradición del alfonsinismo, pero tengo que decir que las corridas cambiarias hasta ahora en la Argentina muy pocas veces se habían parado. La primera vez, me animo a decir, que se encontró la receta para detener una corrida cambiaria, tuvimos que esperar tantos años a que llegara Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, porque una corrida cambiaria se para acusando abiertamente de cara al pueblo a los responsables financieros de los bancos, de las exportadoras,
no se para en reuniones ocultas, en los sótanos de los bancos, pidiéndole clemencia al sector concentrado. Se para acusándolos y después obligándolos a no trasladar esa devaluación íntegramente a los bolsillos de la gente. Pero el gobierno de Macri llega y lo primero que hace es una devaluación. Venía de mentir sobre lo que iba a hacer, sobre quiénes eran. Llega al gobierno y trata de aplicar el mismo método. Me acuerdo los primeros días que instalan por la televisión que en lugar de estar haciendo una devaluación, porque según ellos el dólar ya estaba a 16, al precio del paralelo, y según ellos, otra campaña que habían hecho, si devaluaban no pasaba nada, sinceraban. Entonces trataron de disimular, como han hecho con cada una de las leyes que perjudican a la gente. Trataron de vestirla de otra cosa, de maquillarla de otra cosa. Y entonces dijeron que no estaban devaluando, que estaban abriendo el cepo, que estaban permitiendo, que le estaban dando a la gente una nueva libertad. Y lo festejaban en los medios de comunicación. Decían, qué bueno, logramos algo muy difícil, levantar el cepo. Pero lo que estaban haciendo era otra cosa. Porque ¿quién no puede levantar las restricciones cambiarias? Dejar de vender dólares solo al que realmente hace algo productivo con esos dólares. ¿Quién no lo puede hacer si clava una devaluación de 50%? Porque después de esa devaluación, los que antes se quejaban porque tenían ahorros y no podían comprar dólares, se empezaron a dar cuenta de que lo que le faltaban no eran los dólares. Con esa política le faltaban los pesos, ya no tenían ahorros, ya no podían. Y devaluaron, y no lo decían, porque quién no sabe que peine canas o que haya pasado por algunos momentos o que lo haya estudiado. ¿Quién no sabe cuál es el efecto seguro, evidente, de una devaluación en la Argentina? Y ellos hicieron una devaluación que además, como casi todo lo que está haciendo, le salió mal. Vinieron a devaluar, fijaron el tipo de cambio alrededor de 13 pesos. Y lo que encontraron es que sus propios socios, sus sponsors, sus promotores, como por ejemplo el sector agropecuario, salió a decir que con 13 pesos no alcanzaba y empezaron a pulsearle para llevar el tipo de cambio a 16. No sé si se acuerdan, por el mes de marzo el tipo de cambio se fue a 16. Primer error garrafal, porque era mentira todo lo que habían dicho. Y como pasa siempre, la devaluación, que nadie les diga que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con nuestra política. Vinieron a devaluar, devaluaron por presiones de los sectores exportadores y financieros. Y los que pagamos esa devaluación fuimos todos los restantes argentinos, porque se fue al carrito de supermercado, se fue absolutamente a todos los precios. Y miren qué mal les salió, que devaluaron 50% y la inflación que tuvieron fue 45%. Y si querían devaluar para ganar competitividad, hoy tienen a todos los mismos sectores reclamándoles que devalúen de nuevo. No consiguieron nada, pero devaluaron. Y esa devaluación la condimentaron, como pensaban dejarla a 13, con levantar las retenciones, con levantar los impuestos a la exportación de alimentos. Eso ha sido uno de los hechos centrales de este gobierno. Las retenciones a las exportaciones de alimentos tenían un único objetivo: que los alimentos fueran más baratos en la Argentina que en los mercados internacionales. Porque si uno deja que exporten todo y sin impuestos, entonces los precios internos necesariamente se dolarizan y se hacen iguales que los precios externos. Esto es una regla obvia y esta fue la discusión
de la famosa 125. ¿Qué hacer con las retenciones? Más retenciones. Cobra esos impuestos, pero además abarata los alimentos en la Argentina. Dicho y hecho, hicieron la devaluación, levantaron las retenciones, abrieron la libre exportación. Aún si no hay excedente y aún si no alcanza, permiten exportar. Dicho y hecho, la carne subió un 50%, la harina subió la leche otro 50%, y las ventas de leche, de carne, de productos básicos cayeron en picada. La gente en Argentina, sépalo Macri, no tiene un vaso de leche. Y en ese momento lo que empieza a pasar es que esa devaluación que no querían, no esperaban tan grande, se le traslada a los precios. Y entonces se desata, como siempre, en la República Argentina, un proceso inflacionario, pero también recesivo. Y ahí los tenemos con sus mentiras. El año pasado, tomando las estadísticas del propio Macri en su gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomando las estadísticas del Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, estábamos terminando un año con 20 puntos de inflación, y Macri, con el mejor equipo en los últimos 50 años, duplicó la inflación. Óigame, es el mejor equipo, no ha dejado cagada por hacer, no ha dejado cosa por romper, no ha dejado interés ajeno al pueblo por beneficiar. Son buenos en eso. Es imposible. Me pedían a mí que hiciera todo mal y no me salía tan bien como le salió al equipo de Macri en beneficio de unos pocos sectores. Suben los precios y para colmo el sector exportador no le quiere dar los dólares, con lo cual tienen que salir corriendo. Y de nuevo los tenemos arrodillados, se deben haber ido por la Panamericana para Nueva York a pagarle a los buitres una barbaridad que cuando llegue su momento vamos a analizar, vamos a estudiar y tendrán que hacerse cargo de haber defalcado de esta manera a los argentinos y a todos los países del mundo que apoyaron a la República Argentina en su lucha contra la especulación internacional. Y entonces les suben todos los precios, pero ¿saben qué? Ellos trabajaron para que los salarios, para que las jubilaciones, para que la asignación, las becas, cualquier tipo de ingreso no subiera tanto como se iba a reflejar en los precios. Cerraron una paritaria. Hablaba hoy, estuve reunido con el intendente, las presiones que había para que la paritaria fuera baja del gobierno nacional. Y fíjense, algunos sectores consiguieron 32, y esos son de los más altos. 35 algún sector particular, todos los demás abajo de eso. Y los laburantes de pequeños comercios, de pequeñas industrias, a veces no consiguieron nada, absolutamente nada, pero los precios subían y subían. Eso es uno de los puntos centrales que explican lo que hoy está pasando en el país, en esa secuencia. Se le fue toda la devaluación a precios, particularmente en alimentos. Y escuchaba a un señor que hoy es asesor de Macri, que viene del radicalismo, aquel que dijo que cuando pensaba un argentino que podía irse de vacaciones, que podía comprar carne, que podía comprarse. Miren qué hay que ser para decir una cosa. Lo que está diciendo es que él sí puede comprarse un auto, él sí puede comprarse una casa,
Él sí puede irse de viaje, pero los demás argentinos no tienen derecho porque es una fantasía. La fantasía es que estos señores crean que pueden hacer cualquier cosa. Esa es la única fantasía. Entonces cuando se le va precios y los salarios vienen por abajo, empieza a pasar lo que hoy tenemos. Empieza a pasar lo que hoy vemos. Y no ya con un sector, con otro sector particular, sino con todos los sectores que durante 12 años habían crecido, se habían recuperado después de esa etapa neoliberal de la larga noche que empieza en la dictadura militar, donde perdimos nuestra industria. Argentina había pasado de ser en los 70 el primer país industrial de Latinoamérica a estar en la lona, haber perdido toda su industria, haber perdido toda su capacidad innovadora, toda su competitividad por las políticas neoliberales. Eso que se había recuperado desde 2003 hasta ahora, eso que significa un montón de comerciantes, un montón de emprendedores, un montón de empresarios, de industriales, que mayormente, seguro, apoyaron al proyecto de Macri, pensando tal vez, creyendo en parte en sus promesas vacías, pero pensando tal vez que si un empresario estaba en el gobierno, iba a favorecer a toda la clase de los empresarios, los iba a escuchar más, los iba a atender más, los iba a beneficiar, y no se daban cuenta que lo que empezaba a gobernar la Argentina era una élite, una fracción, un pequeño grupo de empresas y sectores que son los más concentrados, los más multinacionales y los que menos le importa la pyme y el comerciante. Hay que ir a hablar con los comerciantes que probablemente votaron a Macri porque tenían problemas, y si tenían problemas en nuestro gobierno, lo que les pasó es que en lugar de arreglarlos, los multiplicaron, los duplicaron, los triplicaron, y ahora están viendo cómo hacen para no cerrar sus negocios. Es el momento para explicar todas esas cosas que durante nuestro gobierno, y esto también es una autocrítica, no logramos transmitir correctamente. Había obviamente una campaña, una publicidad, pero ¿saben qué? Hoy nos estamos dando cuenta que el método central, principal, que tenemos nosotros, quienes somos parte del movimiento popular en la Argentina, para comunicar las cosas y para explicar las cosas, no son ni van a ser nunca los grandes conglomerados de comunicación, los grandes medios y corporaciones. La forma que tenemos de explicar y comunicar lo que hacemos no es otra que la militancia, no es otra que la comunicación popular, no es otra que el boca a boca, que las convicciones de miles y miles de argentinos. Si no comunicamos así ahora, pero estando en el gobierno, cuando volvamos a estar en el gobierno, vamos a tener los mismos problemas. Hay que redoblar la formación, hay que redoblar la discusión, porque cuando se pinchó el salario, las jubilaciones, fíjense, hoy la inflación oficial habla de un 44% y no hay salario en la Argentina que haya crecido 44%. Las jubilaciones, las asignaciones, los sueldos públicos han perdido 15 puntos ya. Hay otros que han perdido más. Hay pocos sectores que han perdido menos. Pero esto que ellos ideológicamente piensan que está bien, porque Argentina, dicen ellos, para insertarse al mundo no puede ser un país de salarios altos, tiene que ser competitivo, tiene que dar rentabilidad. Se encontraron con algo que los economistas de los sectores populares sabemos hace mucho tiempo, que es que el instrumento central para generar rentabilidad en el comercio, en las empresas, que el instrumento central para lograr que la economía crezca, a pesar de lo que ideológicamente piensan, son los buenos salarios y es la inclusión social. La inclusión social es una receta para que Argentina crezca.
Ese mercado interno es lo que nos permitió no solo recuperar la dignidad de esos 3 millones de jubilados que gracias a la inclusión jubilatoria pudieron cobrar, o de esos 3.700.000 de asignaciones universales. Algunos pensaban, a mí me ha pasado, que alguien me diga cómo le van a regalar la plata si no pudieron hacer los aportes. Están tomados por la ideología, pero ¿saben qué? También se perjudican ellos mismos, porque ¿qué creen que hace un jubilado de la mínima cuando cobra? Va y compra producción nacional y compra producción argentina. Nosotros, incluyendo a los que menos tienen, incluimos también a los sectores medios, a los sectores empresarios. Era difícil de explicar porque decían, no, a mí me va bien por otra cosa. Los que viven cerca de los barrios y veían que cuando cobraban la jubilación venían a comprarles y ahora no van más porque van, como me ha dicho el intendente, a buscar los bolsones de comida, los jubilados de nuevo, una práctica que se había terminado. Macri, Vidal, son responsables. ¿Dónde está la gobernadora de una provincia que pasa hambre? ¿Dónde está que no se la ve por ningún lado? Que está escondida abajo de una baldosa para que nadie le eche la culpa de lo que hace el gobierno, que ella contribuyó, de lo que forma parte y de la que es uno de los artífices centrales. Se tiene que hacer cargo la gobernadora de los desastres que está haciendo Macri. Compañeros, nos costaba explicar esto. No nos creían que la inclusión social generaba un mercado interno, que los aumentos de salario no eran solo para el trabajador, sino para todos los que vivían del consumo de los laburantes. Nos costaba explicarlo, porque pocas veces en teoría económica uno puede decir, si movés esto va a pasar esto otro, pero ¿saben qué? Hoy es más fácil que nunca, porque dicho y hecho, bajó el salario real y generó una de las recesiones más importantes de las que tengamos memoria por decisión política y de la política económica de Macri, porque él vino a devaluar, vino a abrir las importaciones, que es el otro punto, porque sobre que no hay mercado, sobre que no se puede comprar, porque no alcanza la plata, Macri viene con esa cara de piedra y abre las importaciones para que acá en Almirante Brown y en toda la provincia de Buenos Aires los productores tengan que cerrar las puertas porque vienen los productos importados. No es tan difícil y está pasando. Y ahí tienen, miren, estábamos discutiendo estos días el presupuesto. Y yo me acuerdo cuando asumieron, que dijeron que rápidamente, ya asumidos, iban a bajar la inflación, iban a crecer 1%, dijeron durante este año. Eso es lo que dijeron, que iban a bajar el déficit fiscal. Incluso, ¿saben qué? En la presentación del presupuesto tuvieron que traer los números del año 2015, que ellos decían que la economía, y lo siguen repitiendo, lo siguen mintiendo, que la economía no crecía hace no sé cuántos años. Trajeron los números de 2015, calculados y recalculados por el INDEC de Macri. El año pasado la economía argentina creció 2,5% y este año no sabemos si va a caer 1,5%, si va a caer 2%, si va a caer 2,5%, porque han generado una enorme recesión. La inflación la duplicaron, el déficit fiscal lo hicieron crecer, porque ¿saben qué? Eso es otra cosa que es muy difícil de explicar hasta que pasa. Este es un gobierno que viene a ajustar el presupuesto, porque dice que el déficit fiscal se financia con emisión, que eso es inflacionario. Miren, han hecho inflación
han aumentado el déficit, han hecho recesión y para cubrir todo eso fueron a endeudarse. Parece que nos tomaran para la joda. Cuando se endeudan y toman dólares, después tienen que pagar en pesos. ¿Qué creen que hacen? Emiten, convierten esos dólares a pesos. Yo no digo que esa sea la causa de la inflación, pero no se puede ser tan falluto y mentiroso para decir que es preferible endeudar a la Argentina por las próximas generaciones, cuando además lo que están haciendo ahora beneficia a muy poquitos. Y fíjense, es lo que le pasa a todos los gobiernos neoliberales. Generan recesión y después empiezan a hablar del déficit fiscal y empiezan en el tren del ajuste, porque dicen hay mucho gasto y entonces empiezan a ajustar. Esa fue la historia de la década del 90, fue la historia de todos los planes de ajuste que tuvo la Argentina. Y fíjense cómo cae el salario, cómo cae la actividad económica por la caída del salario real, por los precios por arriba de los aumentos, como además se abren las importaciones y se cierran las industrias, la recaudación, los ingresos del Estado inexorablemente caen y entran entonces en esa espiral en la que piensan seguir del ajuste permanente, porque cuanto más ajustan, menos cubren el déficit fiscal, menos cierran el déficit fiscal. Por eso, cuando yo decía ya en enero de este año que este programa era el programa del Fondo Monetario Internacional, que era un programa que iba a generar recesión, después ajuste, y que el ajuste no soluciona el déficit, sino que genera cada vez más recesión, lo que les decíamos es que no es difícil encontrar una salida. La salida es gobernar para la gente, la salida es gobernar para el pueblo, la salida es darle plata a los que lo necesitan, porque así creció el país y así puede seguir creciendo. Que la corten, como dijo la compañera Eve, que paren la mano, porque así no tiene destino. Y entonces, los elementos que voy nombrando, una devaluación, después de la caída del salario, paritarias a la baja, ajuste fiscal, apertura de importaciones. ¿Saben qué? Si uno va marcando uno por uno todas las recetas del Fondo Monetario Internacional, se van aplicando, porque a eso le agregaron también en esos días de la devaluación, abrir, flexibilizar, desregular en la entrada y sobre todo la salida de capitales. Fíjense cuando hace esto Macri, de devaluar y abrir el cepo, y uno mira las medidas que toman, se da cuenta que la revolución de la alegría no era para los 40 millones de argentinos, era solamente para el señor Paul Singer y los especuladores. Esa es la revolución de la alegría para los ojeros, los mineros, los especuladores, los buitres. A ellos les estaba hablando, no a los demás. Dejó que salieran los capitales y después empezó a hablar de esa lluvia de inversiones que iba a llegar. Y la verdad que están entrando dólares a la Argentina, es cierto, pero no para abrir una fábrica. Miren al que les diga, ya van a llegar las inversiones. Tomen cualquier diario, incluso los oficialistas, que dicen qué porcentaje, qué parte de nuestras instalaciones industriales están usándose y qué parte no están usándose. Se llama la utilización de la capacidad instalada. Básicamente es qué parte de nuestro sistema productivo se está usando para producir y qué parte está detenido porque no encuentra cómo vender. Esa estadística que en nuestro gobierno daba siempre arriba del 75%, hoy andará por el 62%. Esto quiere decir que aproximadamente de cada 2 fábricas que hay, una no tiene a quién venderle, porque ha matado el mercado interno, ha matado la demanda y ha matado el poder de compra de los argentinos.
no tiene que venderle. Si alguien le viene con este verso de las inversiones para la industria, díganle si hay 2 fábricas, una ya no puede funcionar. ¿Quién va a ser tan estúpido de venir a poner la tercera? ¿Quién va a venir a invertir en producción si además abren la barrera de la importación? Les conviene seguir produciendo de afuera y enchufarnos nuestros productos. Es una mentira, es un espejismo. Ahora van a decir que es culpa de la situación internacional. Compañeros, entraron dólares, hubo lluvia de dólares, pero dólares financieros para la bicicleta, para la especulación, porque tomaron otra medida que es necesario comprender. Vieron, ya está en los diarios eso de las LEVAC. Bueno, esa es la tasa de interés que le paga el Banco Central a los bancos de la Argentina. Es lo que le paga el gobierno, el señor Macri, a los bancos de la Argentina. Y ahí los tenemos. Durante toda nuestra época regulábamos lo más que se podía la rentabilidad de los bancos. Y ahora Macri, hablando de la libertad de mercado, que en el caso de los bancos debería llamarse por su nombre. No es una libertad de mercado, es una libertad de curro y de afano por parte de los bancos. Pone la tasa de interés, uno va, cobra el sueldo. ¿Dónde queda el sueldo? En el banco. Tiene un pequeño ahorro, ¿dónde queda el ahorro? En el banco. Y a los argentinos los bancos le pagan un 20%, se dan vuelta por ese dinero, se lo dan al Banco Central y hacen más guita de la que hicieron en toda la vida. Abrió la bicicleta financiera, su modelo es un modelo de bicicleta financiera y llegan dólares para afanarnos en esa bicicleta financiera. Esos son los únicos dólares que logró atraer a la Argentina el señor Macri, los del endeudamiento y la bicicleta financiera. Porque después de esto y sobre esta desgracia y esta miseria que generó, se le ocurre cumplir con los pocos compromisos que ha venido a cumplir. Queda con los empresarios de las empresas eléctricas, con los empresarios de la petrolera, y Macri pone un tarifazo que yo me permito decir algo porque, ¿saben? Recuerdan que hubo marchas y contramarchas con el tarifazo de Macri. Y dijeron ellos, esto es ensayo y error. No es ensayo y error. No es que estén mejorando. No es que se habían equivocado. Es tratar de meter la trompada lo más fuerte que pueden y solo paran cuando enfrente se encuentran al pueblo organizado que le pone un límite y que los hace retroceder. Ese es el único sistema que hasta el momento ha servido con este gobierno. Ellos mandan una ley, mandan un proyecto, mandan una resolución, que es una bestialidad. Y si no hay resistencia, si no hay organización, si no hay malestar, si no hay movilización y si no hay protesta, dale que va. O sea que a Macri hoy el único que le ha puesto los puntos es el pueblo. Y vamos a tener que seguir por ese camino porque es el único lenguaje que entiende el gobierno de Macri. Y entonces, tarifazo, apertura de las importaciones, liberalización financiera, todo esto va a un modelo que ya conocimos. Yo escuchaba el otro día a otro exministro de Economía que pertenece a otra fuerza política decir algo que venimos repitiendo, algo que ya a cualquier economista, y no hay que ser ni un genio, ni un historiador, ni ser una enciclopedia, para darse cuenta que este programa económico efectivamente es el programa del menemismo de los 90 y el programa de Martínez de Hoz en la dictadura militar es lo más parecido que tenemos. No es idéntico porque es otro momento, es otro tiempo, y no es idéntico porque hoy el pueblo está más organizado, porque hoy el pueblo está más fuerte
Pero, compañeros y compañeros, vecinos y vecinas, cuando Macri empieza por este camino, lo que uno ve es que aplica este programa de los 90, que aplica estos programas de la dictadura, un programa neoliberal, un programa del Fondo Monetario Internacional, que después no tiene que aplicar el programa por orden del fondo, porque lo hace antes y lo hace voluntariamente. Después viene el Fondo Monetario a la Argentina, que lo reciben de nuevo. El Fondo Monetario, que hasta él mismo, el propio Fondo Monetario en 2004, sacó un documento de autocrítica haciéndose responsable por el desastre que habían hecho estas políticas, por el desastre que había hecho esa institución que venía sobrevolando como si fueran virreyes a dictar la política económica de Argentina. Desde que lograron que Argentina entrara al Fondo Monetario, que casualmente, ¿saben en qué año fue? En el año 56, después del golpe de Estado que le hicieron a Perón, que se negaba a entrar al Fondo Monetario. Perón se negó a entrar al Fondo Monetario y Néstor Kirchner los echó de una patada. Para decirles que no podían ponernos la política económica, que la democracia no tiene sentido, es vacía, es hueca, es inútil si uno vota un presidente, pero las decisiones se toman en los cuarteles generales de las grandes potencias internacionales. No hay democracia de esa manera. Esto de la política por arriba de la economía, una de las grandes enseñanzas de la época de Néstor y Cristina. Pero hecho todo esto, tienen el déficit que les crece. Yo no quiero ser tan técnico ni aburrirlos con los números, pero ¿saben qué? La última recaudación impositiva de la AFIP creció un 25% con respecto al año pasado. ¿Cuánto fue la inflación? Un 40 y pico por ciento. Están recaudando poco porque hay una recesión enorme, porque no se pueden pagar los impuestos, porque así le pasa a nuestros intendentes. La gente no llega a pagar la tasa municipal, porque tiene que pagar esa factura de luz imposible, porque tiene que pagar el supermercado, porque tiene que pagar los alquileres, porque tiene que pagar el agua, porque la han dejado sola a la gente. Nos acostumbramos 12 años de un gobierno que protegiera a las empresas, pero protegiendo a la gente y a sus derechos. Ahora tenemos un gobierno que defiende solo a las grandes empresas a costa del bolsillo de los argentinos. El que está en la Plaza de Mayo, en la Casa Rosada, tiene que defender a los argentinos. Lo votamos para eso, presidente, para eso. No existe. Compañeros, compañeras. Compañeros, compañeras. Cuando empieza esta política, entonces el gobierno de Macri lleva adelante, creo yo, una de las tareas estructurales más importantes que vino a hacer, la de volver a endeudar a la Argentina. La deuda externa en la Argentina no es ni una cuestión menor, ni una cuestión de corto plazo. Es el eslabón central por el cual sobre los gobiernos, sobre los países, sobre los pueblos, el eslabón central de la dominación y de la dependencia de unos países sobre otros, de unos intereses sobre otros, del sector financiero y concentrado, de las multinacionales sobre cada uno de los países, porque se endeudan los países y después no pueden pagar esa deuda, y es por el peso de esa deuda que tienen que ir a buscar financiamiento, y entonces empieza esto que pasó en Argentina en las últimas imágenes de ese naufragio que fue el 2001, provocado por las mismas políticas que hoy está llevando adelante el gobierno de Macri. Van a pedir, hociqueando, que les presten porque no llegan a pagar los intereses de la deuda externa. Y le dicen, bueno, te presto, pero hay un detalle. Vas a tener que privatizar las empresas públicas, vas a tener que ajustar el presupuesto, vas a tener que reducir la educación, la salud, el estado de bienestar, vas a tener
que flexibilizar el mercado de trabajo. Y si los legisladores no te lo quieren votar, tendrás que coimear, como fue la ley Banelco, a los legisladores. ¿Saben qué? Durante 12 años se recuperó la dignidad, se recuperó la democracia, se recuperó la independencia, se recuperó la justicia social, se recuperó la soberanía de la Argentina con una sola receta: gobernar para la gente, gobernar para los que menos tienen. Y mientras tanto Argentina crecía como nunca antes. Entonces, este programa se sintetiza en lo que ya se empieza a ver, que también trataron de ocultar. Y yo digo ya se empieza a ver porque he escuchado, como decía un exministro, decir que este era el programa parecido al de la dictadura, parecido al de los 90. A mí me gustaría que si eso es lo que dicen en los programas de televisión, sea también lo que hacen adentro del Congreso de la Nación, porque ha conseguido el endeudamiento para este año y para el que viene, con votos de gente que ahora nos dice que piensa de esta manera. Bienvenidos, si se dieron vuelta ahora, si se avivaron ahora, bienvenidos, los estamos esperando para que trabajen en contra de un programa económico que viene a perjudicar a la Argentina. No le voten más leyes, no le voten más ajustes, no le voten más deuda, pongámosle límite. Si eso es lo que pensamos, no lo vamos a repudiar, no lo vamos a putear, vamos a estar con las manos abiertas, esperando que vuelvan al lado del pueblo, a defender al pueblo. Compañeros, compañeras, yo quiero plantear algo más de todo esto, porque el programa hoy ya se conoce, trataron de ocultarlo de la deuda, y quiero decirle que ese punto, el punto del endeudamiento que está contrayendo Macri, es un punto que tal vez es difícil de explicar, porque cotidianamente parece que no tuviera nada que ver. Nos están poniendo un grillete, nos están poniendo una cadena, nos están poniendo una pelota de preso a todos los argentinos para que no podamos tener un gobierno que no haga las recetas neoliberales, porque después estos intereses de deuda crecen y crecen. No te queda presupuesto ni para poner asignación, ni para construir escuelas, ni para construir universidades, ni para hacer salud, ni para hacer hospitales, como está pasando hoy. Y le digo de nuevo a la gobernadora Vidal, ¿dónde están los remedios del programa Remediar? ¿Dónde están los remedios para nuestros viejos? Son derechos, no es optativo, es un derecho y es obligatorio. El gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia serán macristas, pero tienen que cumplir con los derechos de la gente. Tienen que traer los remedios, no le pueden tirar el fardo a los intendentes. Tienen que hacerse cargo. Pero claro, con la deuda ya no se puede. Cuando empieza a pesar la deuda, en 2 años plantean triplicar la deuda externa argentina. Plantean triplicarla, la deuda en dólares. Recibieron, si quieren hablar de herencia, la tasa más baja de deuda contra producto de las últimas décadas. Recibieron una deuda en dólares con el sector privado, porque también se le debe a otras oficinas del Estado o en pesos, pero esa es una deuda que se puede manejar. La del problema, la de las crisis, es la deuda en dólares con los privados. Recibieron una deuda en dólares con privados de 43.000 millones de dólares. Va un año casi, ya tomaron cerca de 40.000 y ese presupuesto habla de más de 40.000 millones más. Van a triplicar la deuda externa. Lo querían ocultar, lo querían esconder, pero sépalo Macri, el pueblo argentino no es tonto y ya sabe para quién trabaja y qué quiere hacer con nuestro país y a dónde nos quieren llevar de nuevo. Y fue ahí
Y lo quiero decir y dejar en claro también. No les va tan bien como esperaban que les fuera. Y eso se nota. Y eso se nota por lo que pasa cuando tratan de hacer un acto, cuando tratan de recorrer, que terminan haciendo un estudio de televisión adentro de un micro para hacernos creer que pisaron alguna vez un colectivo y que son populares. No hay guión, no hay director, no hay maquillaje que le pueda hacer creer a nuestro pueblo que esta gente le tiene un afecto, se siente un igual. Y también por eso iniciaron la represión. Y también por eso tenemos hoy en la Argentina, y aprovecho acá desde Almirante Brown para pedir la inmediata liberación de Milagro Sala. Presa en democracia, presa en un gobierno electo. Hasta las Naciones Unidas pide la liberación de Milagro Sala. Macri se encontró con el presidente, con el primer ministro de Canadá y le dijo: ¿qué pasa con Milagro Sala? ¿Cómo no le vamos a decir nosotros, si ya sabe el planeta entero, que Macri encarcela a dirigentes populares sin ningún motivo? Y también, yo sé, compañeros, que este es un año que ha sido duro, que es un año duro en el bolsillo, en lo emocional, que no pensábamos que podía la Argentina retroceder 12 casilleros y volver a una situación de la que ya se había salido. Pero yo quiero, y esto es fundamental, que tiene que ver con esto, de no bajar los brazos. También sepamos evaluar nuestros triunfos. No es como antes, que teníamos un gobierno popular que anunciaba precios cuidados, que anunciaba hora 12, que anunciaba sus beneficios, que anunciaba más jubilaciones. No tenemos eso. Pero sepan que Macri vino a hacer un tarifazo del 1.600%, quedó alto, pero si no pudo aplicar el tarifazo, también hay que saber evaluar que fue porque luchamos. Y ese tarifazo fue un índice de nuestra lucha. Si hubiéramos llevado más gente, más bajo sería el tarifazo. Y esa es la enseñanza, porque vamos a trabajar para que haya más y más gente que reclame por sus derechos. Porque el gobierno neoliberal de Macri recula cuando se encuentra a gente consciente y a gente que lucha y a gente que va a dar todo por mantener sus derechos, pero además los derechos del que está al lado. Porque otra enseñanza central que no tenemos que abandonar cuando nos venden meritocracia, individualismo, gobierno, deseos, lo que no hay que abandonar es esa frase central, que es que la patria para nosotros es el otro. La patria no son las empresas de energía. La patria no es pedirle perdón a España por haberse algunos empresarios que hoy están en cana en el propio país de origen, se afanaron una compañía, lo mismo que hicieron con YPF. Perdón no nos tiene que pedir el pueblo español, que es un pueblo hermano. Perdón nos tienen que pedir las élites y las clases dominantes y los grandes empresarios que se hicieron un picnic con las privatizaciones de Argentina, y que ese picnic le cayó lluvia y le cayó granizo porque vino Néstor Kirchner y vino Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces, compañeros, miren, yo creo, lo
que voy a decir les puede sonar raro, pero que esta idea de la pesada herencia, esta idea, sí, ya, que la devuelvan, sí. Pero ya se les pinchó bastante. Pero esa idea, porque no vamos a estar en una época, como decía recién, de grandes victorias para nuestro pueblo. Van a ser probablemente pequeñas, pero van a ser victorias que hay que saber ver, observar, y victorias sobre las que hay que saber montarse para seguir avanzando y para seguir construyendo. Cuando empezaron a hablar de pesada herencia, lo hicieron involuntariamente. Empezaron el gobierno con esto de la revolución de la alegría, de que todo iba a ser bárbaro y fácil. Y tuvieron que hablar de pesada herencia porque se dieron cuenta que no se podía seguir pensando, seguir planteando a nuestra gente que esto era vivir mejor. Entonces empezaron a decir la gran contradicción de su propia propaganda. Antes podíamos vivir mejor y ahora dicen que vivíamos demasiado bien. O sea que vamos a vivir peor si nos va bien. Esas gansadas dicen. ¿Cómo no vamos a poder explicarle también a los que votaron que no se pueden tragar de nuevo la pildorita de que este gobierno es un gobierno que trabaja para ellos, para la gente, para algunos sectores grandes, trabaja para muy poquitos exportadores, financieros, muy poquitos extranjeros, para los buitres, para ellos mismos, porque han tenido, como nunca antes, han tenido la desvergüenza, no de ser permeables al lobby empresario que presiona a cualquier gobierno, porque me tocó a mí como ministro que vinieran los sectores poderosos a pedirte una cosa o la otra. Ahora ya no tienen que ir a pedir, les han dado los ministerios. El gabinete de Macri es una junta de negocios de los sectores más concentrados, extranjeros, que deciden ahí en una mesa, en las instituciones que son del pueblo. Cuando hablaron de pesada herencia, fue porque se tuvieron que hacer cargo de que la gente estaba mal, de que ya no iba a creer que esto era un paraíso por la gran sabiduría y aptitud y eficiencia del gobierno de Macri. Y como le pasa, yo siempre digo, porque esto me hace acordar, yo tengo 2 hijos chiquitos y me hace acordar a lo que pasa cuando rompe algo. El más chiquito que primero lo esconde abajo de la alfombra a ver si sigue de largo, y cuando lo pescan dice fue mi hermano. Y entonces eso es lo que está diciendo Macri. La cagada se la mandaron, ahora están tratando de sacarse la responsabilidad que les cabe y que les toca por haber aplicado un programa mentiroso, neoliberal y a espaldas incluso del 51% que lo votó. Ganaron por un pelito, ganaron por un punto y traicionaron a sus propios votantes. Lo único que les queda es la propaganda y la mentira. Y nosotros podemos ir con la verdad, que no había por qué pagarle cualquier cosa a los buitres, que no había por qué. Díganme, ¿por qué a la Argentina entran 100.000 heladeras? ¿Qué tiene que ver con la pesada herencia que hoy están cerrando todos los talleres metalúrgicos? ¿Qué tiene que ver? No mientan más, que digan la verdad. Vinieron a aplicar un programa que solamente los beneficia a ellos y a sus socios. Nosotros, para terminar, compañeros, compañeras, no nos falta en este momento, a pesar de haber perdido, no nos faltan tareas, al revés, más tareas que antes, más esfuerzo militante que antes, pero ¿saben qué? Hoy los dirigentes estamos para defender, para acompañar en un momento de mordaza mediática, donde no podemos hablar tanto por la televisión. Ahí hay una enseñanza, tenemos que hacer aquello para lo que estamos, en lo que creemos, para lo que nos votaron, estar al lado de ustedes, estar al lado de la gente, recorrer la Argentina, explicar incansablemente lo que está pasando, resistir a las presiones y a las persecuciones para una sola cosa, para estar brazo con nuestro pueblo,
con nuestra militancia, con todos. No hay un problema de unidad. El problema de unidad es de los bares y de la mesa de café, de la zona del Congreso. La unidad es muy fácil de lograr. La unidad está al lado de los trabajadores. La unidad está al lado del pueblo. La unidad está al lado de los vecinos. La unidad está al lado de los jubilados. El que se equivoque o se confunda y esté en otro lado, que no hable de unidad. Unidad es estar al lado de la gente, acompañar sus reclamos, acompañar su lucha, luchar por sus derechos y trabajar para que cuando volvamos mejor, volvamos habiendo entendido lo que pasó, volvamos habiendo denunciado a quienes son estos para el que se había olvidado que el neoliberalismo estaba vivo y que buscaban de nuevo subordinar a la Argentina. Ahí vamos a estar nosotros, ahí van a estar ustedes, compañeros, compañeras. No paremos un minuto, no paremos un minuto. Esto no funciona y no funciona porque el neoliberalismo no es para la gente, es para los grupos económicos. La gente lo va a entender, los vecinos lo van a entender, los compatriotas lo van a entender. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo porque estamos peleando por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra Argentina, por nuestra patria. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.